En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Señor, por el regalo de volvernos a encontrar y de compartir la experiencia y la fuerza que puede tener tu palabra en nuestra vida, que este rato sea de luz y de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este texto, que bueno, como hemos querido integrar el Evangelio de Lucas, se está empezando, hace poco que empezamos con el, digamos, no es una profundización exhaustiva del Evangelio. Ahora salía una pregunta, ¿por qué no se lee todo el Evangelio todo el tiempo? Por eso era la conversación previa. Lo digo para los del internet que no estuvisteis antes, no podéis estar en todo, pero alguien hizo una pregunta interesante, ¿por qué solo se lee el Evangelio de Lucas el domingo, siendo que este año el ciclo C de la liturgia es guiado por este Evangelio de Lucas? Porque la liturgia es muy rica y cada evangelio tiene una complementariedad que ilumina aspectos, porque fueron escritos los evangelios en distintos contextos, distintas comunidades y respondiendo a preguntas muy concretas. Pero la Iglesia sabiamente ha estructurado, que eso es otro curso muy interesante, la liturgia. La liturgia es otro tema, otro aspecto muy bonito, que a veces no nos damos cuenta desde la celebración eucarística, la celebración de los sacramentos. Todo está muy bien pensado. Es una catequesis. Pasa que qué lástima que vamos a la iglesia o vamos a una Eucaristía y hasta tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué se empieza con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del sacerdote? ¿Por qué? No. Si alguien que no tenga fe aquí nada me viene a este grupo y nos pregunta, ¿por qué en vuestra celebración tan central? ¿Qué significa Eucaristía? ¿Por qué la liturgia sigue todo un proceso? Tiene un sentido, tiene una razón de ser, no es algo arbitrario, ni que a un grupito se le ocurrió porque son originales y no. La liturgia tiene todo un camino catequético y de profundización que si las personas, solo los domingos, por eso la iglesia, ¿qué es lo que nos dice? Al menos el domingo a misa, ¿verdad? O sea, a esa celebración. Si atendiéramos con atención, si siguiéramos, y bueno, la homilía en la liturgia tiene ese sentido, explicarnos a la asamblea el contenido que la fe no se nos va dando, en este caso de domingo a domingo, es una catequesis completa. ¿De quién? ¿Quién es el centro de nuestra fe? Jesús. Entonces, tú vas conociendo en 3 años se repasa todos los evangelios. No sé si sois conscientes de esto, aparte de esto, pero bueno, tiene que ver porque estamos en esta inquietud de profundizar y conocer la palabra. La liturgia tiene 3 años, el A, el B, el C. Este año estamos en el C, pero en 3 años, los domingos, de ahí la pregunta, ¿por qué Lucas? Bueno, en los 3 años, a lo largo de todo el año, los evangelios más importantes se repasan. Y la liturgia nos va dando la perspectiva que cada evangelista nos presenta desde Jesús. La homilía nos tendría que servir, ¿verdad?, para ir comprendiendo todo ese proceso. Pero claro, uno va a la misa y uno escucha, o a veces el sacerdote que celebra a veces logra darnos esa visión, a veces no. Ahí influyen muchos factores, pero nosotros como creyentes, si estuviéramos atentos y hasta tú leyeras con atención cada domingo antes de ir a misa, verías la cadena que hay. Es interesante, y nosotros que estamos aprendiendo como a detenernos y a darnos cuenta del porqué de las cosas, eso sería un ejercicio muy interesante que hiciéramos. Date cuenta de evangelio al otro y verás que tiene toda una lógica, que no es arbitrario, que no ponen ahí un evangelio y el otro domingo el otro, no, tiene todo un camino que nos va presentando al centro de nuestra fe, que es Jesús. Esto es muy importante. ¿Y para qué? Para lo que dije al principio, que tiene que ver con el tema también de la espiritualidad, es decir, para que entre en nuestra vida personal, comunitaria, por eso las celebraciones comunitarias son de mucha fuerza, y yo diría que el demonio por eso es que nos tienta tanto a no ir a misa o a no participar de estas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque ya la fe no es solo individual, y cuando nos juntamos, por ejemplo, ahora mismo, esta Eucaristía, los que pudimos estar, no sé si habéis podido estar todos, también no pasa nada, no quiere decir que, no, pues a lo mejor pudimos estar o no,
Pero cuando tú vas a la celebración eucarística, no solo estás tú, estamos toda una comunidad. Y el sacerdote, centro, intermediario de Dios y nosotros, porque somos espacios temporales. Entonces Dios, entendiendo esto, miraos qué bonito, el sacerdote le representa de una manera muy especial y nos unimos el cielo y la tierra, especialmente en la Eucaristía. Tiene un significado, pero precioso. Y ya no soy solo yo, somos la gran familia de los hijos de Dios, de la fe de la Iglesia Católica, porque aquí estamos en la Iglesia Católica. Entonces esto tiene una fuerza. Yo siempre pienso que el demonio por eso tienta tanto a las personas o nos hace como no participar, o mucha gente porque no lo entiende o lo vive como una rutina o una obligación o ni lo entiende, y al no entender las cosas no nos motiva. Pero tiene una fuerza enorme la oración que hacemos juntos, especialmente estas oraciones litúrgicas tienen una fuerza enorme. Pero bueno, estamos en ese camino de apropiarnos más de una manera consciente de nuestra fe, que para mí es uno de los objetivos de esto de profundizar la palabra y que esta palabra también sea acompañada con una espiritualidad, es decir, con una conciencia de cómo yo la asimilo, cómo dejo que se quede en mí. Y es el objetivo de este amigo James, que también es un misionero de mi comunidad, él es un sacerdote, lo presento para los que no habéis estado aquí y tal. Él escribió esto, Una vida de oración, es su propia experiencia de cómo él se fue aprendiendo a apropiar de los contenidos de la fe hasta el punto que le hizo ser sacerdote. Él era un médico, este que veis aquí en la fotografía, no toda la vida pensó en ser sacerdote. Él era un médico, él es de Escocia, de estética. Era un médico y además estaba muy bien puesto en su trabajo, tenía su vida bien montada, pero Dios se le atravesó en la vida, aprendió a orar y orando descubrió la vocación sacerdotal. Dentro del Verbum Dei, como nuestro padre Esteban aquí en la parroquia, como sacerdote diocesano y como mucha gente en la iglesia, que aprendiendo a escuchar a Dios, entiende el camino y la misión que Dios les pone. Y igual para nosotros, ¿no? Aquí a lo mejor vosotros no vais a ser como el sacerdote, porque ya tenéis una vocación matrimonial o estáis en la vida donde estáis ya. Pero Dios también tiene una misión para nosotros. Total, este libro lo escribió como un resumen de la experiencia de cómo él aprendió a orar, pero yo diría cómo él aprendió también a apropiarse, que es lo que yo lo aplico para este tema que vamos llevando nosotros, de los contenidos de la fe, ¿vale? Entonces, va llevando un proceso, llegáis, ya ha empezado el asunto, digo por vosotros que estoy, que veo aquí por primera vez, entonces no dice, bueno, ¿y esto por qué va? Él va explicando un proceso de cómo asimilar. Entonces, la imagen que toma es el gimnasio, que así como en el gimnasio cuando tú vas tienes que tomar forma, en la fe tenemos que tener músculo, ¿no? Y así como en el gimnasio no se llega de primeras a tener una figura esculpida, y además hay mucho cuento en eso, te ponen ahí en la verdad en las redes, uy, que para que tengas en 7 días ya estás listo, Miki, el que hace en serio, ¿verdad? Uno sabe, no, eso es un proceso que además tiene una constancia. Entonces me encanta porque él usa esa imagen tan práctica y tan humana para la fe y nos dice lo mismo. Hay que entender que la fe es un ejercicio interior, humano y de gracia también de fe, pero que se tienen que ir integrando elementos en tu vida humana que te van haciendo una persona de espíritu. Y por eso todo lo que asimilas de la fe no entra y sale, sino que entra y en este caso te robustece, te fortalece. ¿Para qué? Bueno, para que en medio del ambiente donde vivimos todos nosotros, que además sabemos en concreto la sociedad, el tiempo y el momento que nos toca a nosotros vivir, la fe está muy devaluada, es decir, que no te invitan a ti a las cosas de la fe, ni a vivir desde la perspectiva del Evangelio, ni a los valores del Evangelio, de Jesús, de la iglesia, a todos los niveles, como jóvenes, como familias, como matrimonios, todo lo contrario, ¿verdad? Nos están bombardeando continuamente como personas que trabajamos y laboramos en la vida, te están bombardeando para lo contrario, o sea, para que vivas según el proyecto y la perspectiva pues, de los valores que en esta sociedad se van manejando, que realmente estamos en un tiempo bastante fuerte, muy positivo yo diría, pero también muy contrastante, de ideas, de pensamientos, de corrientes, de maneras de entender la vida, las relaciones
personales, matrimoniales, familiares, de amigos. Entonces la fe tiene una fuerza, un músculo para que si está fuerte en ti, te hace comprender cómo vivir tu vida. En mi caso, yo como misionera, en mi consagración, para el sacerdote en su vocación sacerdotal como sacerdote, pero para vosotros en vuestra vida concreta, en la vocación que Dios ya os ha regalado, o las llamadas que tenéis en la vida, concretísimas, que ya las tenemos, aquí ya somos gente que ya seguramente ya tenemos un camino bien marcado en nuestra vida, pero sabes a dónde vas. Entonces, es importante. Entonces, bien, él va dando una serie de ejercicios, así como en el gimnasio hay que hacer ejercicios. Bueno, el ejercicio de hoy, él lo llama, así lo titula, llama a un amigo. Y coloca como centro esta cita de Hebreos 12:1. Si leemos un versículo, no sé si alguien la tiene, ahora que te veo, Benito, si quieres, por favor, léenos ese versículo. La carta a los Hebreos, que está en la parte después de las cartas de San Pablo, un poquito más adelante. Hebreos 12:1. Un poquito antes. No pasa nada. Bueno, hasta que llegue. Es que no está tan al Apocalipsis, que ya es el último. No. ¿Está después de Juan? No, está un poco antes. Es que, A ver, y así nos hacemos una práctica de la... ¿No está después de Juan? ¿Lo tienes? Ajá. Sí. 12:1. Hebreos 12:1. Bueno, ella la encontró. Sí, por favor. Porque eso es lo que da a ese título así tan original. Llama a un amigo. Teniendo pues nosotros tal nube de testigos que nos envuelve, arrojemos todo el peso del pecado que nos asedia, y con la paciencia corramos al combate que se nos ofrece, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Exactamente. Teniendo tan grande multitud, ¿verdad? Dijiste en la traducción de tu Biblia. O sea, ¿a qué se refiere él? Me encanta cómo él empieza, que no sé si todavía, yo no tengo tiempo de ver la tele, pero hay estos concursos que creo, no sé si todavía están por ahí en la televisión, que es de preguntas, además preguntas bien difíciles o generales o de cultura o de farándula, de sociedad, de historia, de todo. Pero tienes el comodín, creo, ¿no? Que cuando tú no sabes una pregunta, tú puedes en esos programas. Ahora mismo no hay de esto, pero yo creo... ¿Quién quiere ser millonario? Exactamente. ¿Quién quiere ser millonario? Era una. Bueno, mira, no, yo lo que conozco desde luego es Saber y Ganar, y después hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Atrévete si puedes o algo así. Ajá. Pero ahí no se utilizan como no se utiliza. Pero en hacer ¿quién quiere ser millonario? Sí, porque las preguntas cada vez van subiendo en dificultad, y entonces para que tú no pierdas el dinero, porque ahí es el dinero lo que se ganaba, o se ganaba, no sé si siguen. No se gana dinero. Muchísimo. Pero bueno, es la imagen de... Dinero, no, bueno, se gana. Pero se gana sí, no, y mucho si la persona llega hasta el final. Pero me encanta porque él usa esta imagen de estos para decir, cuando tú no sabes la respuesta de algo, en esos concursos te dejan llamar a alguien, ¿verdad? Que tienes que asegurarte que no sea cualquiera. En el concurso te está jugando la plata. Pero él lo aterriza a la fe, y es que nosotros en la fe tenemos unos grandes amigos en el cielo. Ahora estábamos hablando de esto de la liturgia y de ese sentido grande que tiene nuestra fe, esa conexión de siglos y más siglos de testigos de la fe, grandes. Esto es a lo que él se está refiriendo. En nuestra vida espiritual también podemos contar, y es muy importante contar, con amigos que en momentos de dificultad o de no tener claridad o de no comprender, bueno, yo puedo llamarle. ¿Y cómo le llamamos? Bueno, en la iglesia hay un nombre muy bonito, una experiencia que se vive en nuestra fe, se llama intercesión, y la intercesión de los santos. Creemos eso en la fe de nuestra iglesia. ¿Y eso qué significa? ¿Sabéis? ¿Lo habéis practicado vosotros? Tenéis una persona, un santo,
que verdaderamente os acompaña, que ora. Pero no solamente me refiero a una devoción, porque hay gente que tiene devociones muy bonitas. Aquí en Andalucía yo veo con toda esta espiritualidad de las cofradías y las imágenes, por ejemplo, hay mucha devoción al Santo Cristo, a una imagen de María. En la Semana Santa, yo la primera vez que estuve en una Semana Santa, que claro, llegas aquí a Granada, además, que es uno de los sitios donde la Semana Santa en ese sentido se vive con mucha fuerza, con mucha preparación, y yo me quedé impresionada de ver toda la entrega, todo el trabajo y la entrega, no solo el trabajo estructural, sino la entrega y el cariño que mucha gente, no solo los que estaban en las cofradías, sino la gente por las calles, cuando se hacen las procesiones, los pasos, así como mucha gente va así, no sé, folclore o tradición, no sé, pero yo vi también mucha gente que lo vive muy seriamente y tiene una conexión fuerte. Y esto tiene un sentido de verdad de profundidad para nuestra vida importante, porque a veces hay muchos momentos en nuestra fe, eso, necesitas una gracia, necesitas una fuerza especial. Y en la fe, él dice aquí, ¿no? Cuando nos bloqueamos, no estamos solos. Cuando vives momentos de dificultad, cuando vives momentos de dudas, cuando incluso vas viviendo una fe comprometida, pero en muchos momentos, no sé, yo creo que lo hemos experimentado un poco todos, que uno siente como el cansancio, como el decir, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que esta entrega y este esfuerzo? O tienes tantas cosas en tu vida, responsabilidades, circunstancias que te van pasando en tu propia vida, más todo lo que vas entendiendo del Señor y le quieres responder. Y uno dice, ¿y a quién le pido? Bueno, me encanta que Él nos invita a descubrir, no estás solo. Tú puedes también contar con un amigo. Es una persona que pueda ayudarte. Y en la fe, esta gran nube de testigos que son los santos, no son solo imágenes para que las veneremos, que en la iglesia, ya sabéis que los protestantes, una de las cosas que nos atacan a los cristianos y sobre todo a los católicos, pues tenemos muchas imágenes, es que somos idólatras. Si no sé, aquí no tanto, pero en Latinoamérica hay muchos grupos, muchas sectas, yo no lo veo tanto aquí, aunque ya veo que van naciendo muchos grupos, ¿no? Pero en Latinoamérica, yo soy de Venezuela, junto a la iglesia, la parroquia, hay un montón sobre todo de grupos y sectas protestantes y de otros grupos que van naciendo así como carismáticos. Y de las cosas que más atacan a la iglesia católica es que la iglesia católica, cuando quieren sacar a una persona de la iglesia, es que la iglesia católica son unos idólatras. Entrad en un templo católico y veréis ese montón de imágenes que tienen por todo. Y es verdad, tú entras a la iglesia, está Santa Rita, Sagrado Corazón, decidme, tenemos muchas imágenes. Fijaros, nos acusan de idólatras. ¿Os habéis encontrado con alguna persona que os ha hecho esa crítica y habéis sabido responder? ¿Por qué nosotros no somos idólatras? Porque uno puede mirar así sin más y entrar a una iglesia y dice, pues verdad, ese poco es santo cuando el centro de nuestra fe es uno, que es Jesús. Estamos diciendo todo el tiempo que Él es el mediador, el Salvador. ¿Y por qué todos esos otros que acompañan y estas imágenes? Y repito, aquí mucho más, con toda esa tradición bonita de los pasos, del Cristo, tal. Vuelos granadinos y los del sur, peor, son unos idólatras. No, ¿verdad? Pero ¿qué responderíamos? ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo se responde eso? Me dijo ¿cómo fue la expresión? Que le gustaban las escayolas. Es otra manera de criticar, exacto. No, pues son imágenes de yeso, son preciosas, son artistas quienes hacen estas figuras, pero es una escayola. ¿Nosotros creemos en una escayola? Entonces, ¿cómo me responderíais? Ahora me va a ser un poquito abogado del diablo. Yo soy una que estoy criticando a la iglesia. Decidme, ¿qué hacéis, cristianos? ¿Por qué sacáis esas imágenes? ¿Por qué las tenéis en la iglesia? Si el centro es Jesús, la Eucaristía debería ser el centro. La Virgen es otro tema, no entra ahí, pero también para ellos es un problema la Virgen, pero no vamos a hablar de la Virgen hoy, pero vamos a hablar de las imágenes que nos acompañan en nuestra fe, en nuestra tradición.
¿Por qué no somos idólatras? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Lo adoramos, pero no lo idolatramos. Lo adoramos a Dios, ¿no? Lo que hacemos es que es como un ejemplo de su vida. Han hecho un ejemplo durante toda su vida de acercamiento a Dios y nosotros, para nosotros, son personas que nos acercan a Él por su vida, por su experiencia, pero son el camino Que que nos conduce. lleva a Dios, ¿no? Muy bien, esta es una buena. Nosotros veneramos y venerar no es idolatrar. Exacto, adorar se le adora al Señor, ¿eh? Por eso una adoración es eucarística. ¿Veis que la iglesia que nos dice? Adoración eucarística, veneración a San José, a María también la veneramos, ella tiene un lugar muy especial en nuestra fe, pero María no es Dios. No, nosotros no decimos a María Dios, Dios, es Dios Padre, Jesús, el Espíritu, la Trinidad. Y María sí es una figura muy importante de nuestra fe porque es intercesora, es modelo. Entonces, por eso le llama a un amigo, y el punto este que nos plantea él como un recurso que tenemos que aprender a echar mano es, exacto, que en nuestra fe tenemos un regalo grande de una nube de testigos, me encanta Esther lo que has dicho, de personas que han vivido la fe con una fuerza, identificándose con el centro de nuestra fe, que es Jesús, de maneras distintas. San Juan Bosco, por ejemplo, fue un hombre con un espíritu hacia la juventud enorme y lanzó toda una obra y dejó toda una estela, ¿verdad?, de luz en ese sentido. Madre Teresa de Calcuta, las hermanas de Calcuta, pues con una llamada a la atención a los pobres entre los más pobres. ¿Sabéis que estas hermanas hacen un cuarto voto? Los religiosos hacemos 3 votos: castidad, obediencia y pobreza. Todo religioso en la iglesia hace estos 3 votos. En la comunidad de las hermanas de Madre Teresa hacen 4: pobreza, castidad, obediencia y pobreza, y vivir entre los pobres, los más pobres. Por eso ellas irán siempre a las periferias y a los lugares donde, porque la Madre Teresa entendió de Cristo, captó ese Cristo llagado, enfermo, abandonado, en las últimas, allá en la India, y ella entendió la llamada de Dios ahí. Entonces ella es una figura que nos invita, ¿verdad? Entonces los santos son muy importantes en nuestra fe porque ellos son, como dijo Esther, como esas luces que te iluminan y te orientan hacia el que es el centro. Por eso, si alguien que no tiene la fe de la iglesia es protestante y os dice, es que vosotros tenéis tantas imágenes, tú tienes que poder dar razón y decir, no, en la iglesia los santos no son el centro efectivamente de nuestra fe. Nosotros tenemos un centro que es Jesús, el Cristo, que es lo que los evangelios también nos lo hacen ver, cómo la comunidad lo comprendió. Por eso, para nosotros, el centro es Cristo. Pero tenemos una gran nube, esto que dice Hebreos, de testigos que nos animan, nos alientan, nos acompañan en la fe. Y ahí viene otra expresión que es bonita que la aprendamos a utilizar en nuestra vivencia de la fe, y es la intercesión de los santos. ¿Ellos qué son? Ellos no son Dios, pero ellos son intercesores poderosos ante Dios, que ante tus necesidades y las mías, ellos pueden echarnos una gran mano, ellos pueden iluminarnos, ¿no? Aquí pone, el cita del Concilio Vaticano II, una frase que me parece muy bonita para entender, ¿no?, ese sentido de la intercesión que existe en la fe de nuestra iglesia, ¿no? Nuestra fe es muy familiar, si os dais cuenta. Partimos de un seno trinitario, que es el centro de nuestra fe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también hay toda una nube de testigos, y tenemos a María como esa figura materna, intercesora. Fijaos qué familiar es la fe de la iglesia, la fe católica, apostólica, cristiana. Los protestantes son cristianos, ellos creen en Cristo, pero no son católicos. Y además rechazan a la Virgen. Eso es otra discusión que ahora no vamos a ponernos en eso, pero para ellos la Virgen no, ¿cómo va a estar a la altura de Dios? Y piensan que nosotros, los católicos o la Iglesia Católica, la endiosa. No, la Iglesia la venera. Y María sí tiene un papel fundamental y central en nuestra fe, pero no es Dios. Y ella es intercesora.
Por eso las oraciones de María, cuando fijaos, y si no fijaros, toda la liturgia, volvemos a la liturgia, cuando se habla, se expresa una oración hacia María, no es del mismo tono, por decirlo de alguna manera, cuando se le habla a Dios, que es Salvador, que es mediador. María, ¿quién es? Es madre, es modelo, es intercesora. Como en la familia, la mamá es la intercesora por excelencia. Es la creativa que a los hijos que no quieren comer y no quieren, entonces yo a María me encanta ver tantas advocaciones que hay de ella, porque María es madre, y como las madres son creativas, y si la madre que tiene muchos hijos, veréis qué creativa es, para este le gusta la papilla, ya la mamá sabe cómo le prepara el otro. Entonces María es esta figura en nuestra fe preciosa, que intercede, pero ella nunca se queda en el centro. María siempre te deja con el centro de la fe, que es Jesús. Y los santos no hacen otra cosa con su vida y con su testimonio que nos fijemos en su vida, pero ¿para dónde nos llevan? ¿A dónde apuntan? A Dios, a Jesús, porque fue el motor que les hizo comprender un aspecto, unos en los pobres, en los jóvenes, en la predicación, los dominicos, los jesuitas y muchas comunidades. Bueno, aquí podríamos hablar de muchas comunidades, muchos grupos y la riqueza de la iglesia tan diversa y tan rica, ¿no? Por eso esta gran nube de testigos, bueno, quería leerlo esto que me parece bonito, ¿no? Para entender ese significado de que contemos con estos amigos, estos intercesores. Dice el Vaticano II, por el hecho de que los del cielo están íntimamente unidos con Cristo, porque el santo la palabra santo significa acabado, perfecto. Pero no perfecto porque es tan perfecto que solo él puede ser perfecto, pues es otra imagen que tenemos de los santos. Es que ese fue San Ignacio de Loyola, eso es la Madre Teresa de Calcuta, eso es, bueno, ahora no me viene el nombre, pero cantidad de santos que a lo mejor vosotros sí conocéis, ¿verdad? Y uno mira su vida, su entrega, toda la obra que hicieron, y uno dice, yo no puedo hacer eso, yo no tengo esa altura de amor, o ese servicio, o esa negación, o esa humildad, ¿no? Pero es que ellos fueron como tú y como yo. ¿Qué les diferenció? Lo que dice el Vaticano, que se identificaron tan fuertemente con Cristo y captaron lo que Dios pedía de sus vidas, que lo vivieron a plenitud. Y eso es lo que la Iglesia dice, esto es un santo, es decir, esto es un modelo para nuestra vida de creyentes. Los santos no son yesos para mirarlo, y además hay algunos que yo de pequeña, no, aquí yo los veo más guapos, pero había unos que, la Santa Teresa, sí, exacto, en los conventos así, en un pasillo largo, oscuro, entonces te encontrabas con la imagen de, así con unos ojos mirando para el cielo, pero con una cara así como, no sé, que uno dice, Dios mío, yo no quisiera llegar a vivir, ¿qué es eso? La santidad era una cosa, a mí me daba miedo, en mi ignorancia, en mi época de ignorante, de que no tenía ni idea de nada, eso de la santidad a mí me daba miedo, porque la imagen de santidad eran esas imágenes de yeso, que algunas eran o muy serios, como muy severos, entonces era como decir, Dios mío, es como una cosa como muy exigente, como muy lejana, yo ni llego ni quiero, gracias. Pero cuando tú te acercas a la vida de los santos, te das cuenta que era gente como, aquí yo puedo estar rodeada de santos y no me he enterado. ¿No lo creéis? Yo sí lo creo, ¿eh? Ellos fueron personas como nosotros, igualitos en su contexto, en su tiempo. Es precioso en la iglesia, la nube de testigos es grande, no solamente santos consagrados, matrimonios, familias, niños, gente genial, inteligentísima, con una capacidad intelectual altísima, y un San Martín de Porres, que barría, y era un hombre humilde, muy sencillo, mulato, además sufrió la discriminación por su color de piel. En aquel contexto, un sacerdote no podía ser una persona en su contexto de color, ¿no? Porque eran los esclavos, eran como una segunda categoría, eran legos. Si entraban en las comunidades, eran legos, hermanos. Sacerdotes no, por el color de la piel. Bueno, estos son, vamos, lo que estamos hablando de la evolución de nuestra fe, de la iglesia, de muchas cosas que... Bueno, y sin embargo, este hombre fue un hombre de Dios. Y posteriormente la iglesia, en su vida, en su humildad, en su sencillez, reconoció una santidad y una fuerza. Entonces, digo esto porque esto dice aquí, íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre.
presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Y eso, su solicitud fraterna, su ayuda, viene a nuestra debilidad. Eso está en el Catecismo también de la Iglesia, en el número 956, citando a la Lumen Gentium, que es un documento del Vaticano II, ¿no? Entonces, es precioso, ¿no? También echar mano de estos grandes hombres y mujeres de fe en la Iglesia. Cuando tú quieres hacer un camino y tienes dificultades, ¿por qué no dialogar, compartir con estos grandes santos? Que aquí en España tenéis una nube de testigos. Yo digo siempre que España para mí es un gigante dormido en la fe. Porque yo soy creyente porque a mi tierra llegaron españoles, misioneros, misioneras, españoles, gente con una entrega, con una altura de vida y de fe, que conquistaron a esta que está hablando, al Evangelio y a la vocación. Y yo llego ahora a Europa, a ver, estoy en este contexto totalmente distinto, y pienso muchas veces, digo, con tan gran nube de testigos y de santos, y la herencia de fe que aquí hay, yo digo que sois, especialmente España, me atrevo a decir, sois un gigante dormido. Aquí la fe está porque habéis tenido en la historia, a través de los siglos, hombres y mujeres de una talla de fe que han marcado la historia de la vida de la humanidad. Porque un santo Dios no lo llama para pequeñas cosas, lo llama para marcar siglos enteros. Y aquí en vuestra tierra hermosa han nacido y han estado, y en contextos antiguos, de siglos, y no tan antiguos, hombres y mujeres, matrimonios, sacerdotes, religiosas, consagrados. O sea, una nube de testigos grandes que han marcado y marcan la vida de muchas personas. Y han marcado y son una luz tremenda. Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Cantidad de personas que en la Iglesia son una fuente de luz y de vida. Echad mano de eso. Esta invitación de este día es, cuando tengáis dudas, cuando sintáis débiles, cuando os preguntéis si el camino que estáis viviendo como creyentes vale la pena, echad mano de estos grandes testigos, que además, repito, en esta tierra hay muchos y hermosos. Y no sé si os lo habéis preguntado, ¿no? Tú tienes un intercesor consciente, porque esto también invita a eso, a que esta nube de testigos nosotros nos hagamos conscientes y escojamos. ¿Yo sabéis cuál he escogido? Además que lo he descubierto, porque yo cumplo años el 1 de febrero. Y no sabía que San Cecilio, eso, no, yo tengo la estampa de San Cecilio, estoy así como movida, de verdad. Quiero conocer la historia de este primer obispo, además que fue de estas tierras, un gran misionero, un gran sacerdote, un gran hombre de fe. Digo, San Cecilio, tú me tienes que ayudar este tiempo y este tiempo que tú me has traído a estas tierras tan hermosas, porque él dejó la vida, murió martirizado, o sea, su muerte fue, él es de estos testigos de los primeros siglos que yo estoy hablando, de la Iglesia perseguida a muerte, pero a muerte física dura, porque a nosotros también nos persiguen, y también a muerte, a quitarnos la fe. A ellos les quitaban la vida física, a nosotros nos quieren quitar la fe. O sea, seguimos perseguidos como, no tan cruentamente como ellos, no sé qué será peor, pero es duro, ¿no? Pero bueno, él, San Cecilio, por deciros uno que yo en serio que me lo he tomado como mi patrono, y quiero conocer, quiero ir a la iglesia, que en el Realejo sé que hay una iglesia, o sea, me estoy enterando y estoy como diciendo, no, yo tengo que hablar contigo, San Cecilio, yo tengo que asociarme ahí contigo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos fueron personas como nosotros, pero que vivieron muy unidos a Dios y vivieron esa misión que Dios les encomendó. Entonces, ellos son una luz muy bonita y fuerte para que nosotros, que somos personas que estamos en medio del mundo, pero que queremos vivir la fe, o inclusive me encanta ver aquí personas y aquí en la parroquia, gente que ya comprometéis vuestra vida, no solo ya
a vivir la fe, los mínimos de nuestra fe. ¿Cuáles son los mínimos? Pues participar de la iglesia, rezar, ir a misa, eso está muy bien, eso es lo mínimo. Un cristiano tendría que poner más, poner al servicio de Dios y de la vida de la iglesia sus talentos en lo que Dios le pide y de donde Dios le llama para hacer luz de muchísimos. Es lo que estos hombres y mujeres entendieron, solo que Dios a ellos también les dio un don de una llamada bastante seria, bastante fuerte, se la creyeron, y bueno, nos han abierto un camino de luz grande, pero ellos son unos motivadores para nuestra fe. Entonces, me encanta que aquí ponen el ejemplo de San José, por hablaros de otro intercesor, no sé si alguno lo tiene, y si no lo tenéis, es un intercesor también espectacular, porque San José, el padre, como dicen en la iglesia, putativo de Jesús, esa expresión que significa que le tocó un papel bastante difícil, incluso como hombre, aquí que hay varios caballeros. Yo os preguntaría si una persona que tú amas muchísimo sale con un embarazo y te dice que eso del Espíritu Santo, a ver si lo vas a tragar así tan fácilmente. Aparte de que no solamente el hecho de Jesús, ese niño que vino, sino que toda su vida, a partir de ese hecho, al María asumir esa realidad, ya les cambió todos sus planes. Ellos eran una pareja feliz, joven, enamoradísimos, iban a casarse en su contexto normalito, de un pueblo además pequeñito, una vida. ¿Cuál iba a ser la vida de María y José? Normalísima, normalísima, anónima, aparece, irrumpe el espíritu en esta mujer de fe, que es nuestra madre, por eso es modelo, porque es una mujer de fe enorme, se atrevió a decir, dijiste sí, y la tierra se estalló de alegría, ese canto tan bonito que acabamos de escuchar al final, estalló de alegría, porque esta mujer abrió las puertas del plan de Dios para todos nosotros, su sí. Pero San José también tuvo un papel duro, diría yo, porque le tocó asumir algo que él ni siquiera se lo plantearon a él de entrada. Se lo plantearon fue a María, a la Virgen. Voy a tomar a vosotros dos que os veo aquí. Vamos a ponerte a ti de María. Se lo plantearon a María y San José tuvo que decir que sí, también le costó. Tuvo muchas dudas. Y ahí en la palabra, en Lucas, por cierto, lo estábamos viendo un poco en la primera parte, Lucas lo pone allí. La anunciación del Evangelio de Lucas es muy mariano, es el más mariano de todos los evangelios porque nos da más detalles de la Virgen. Y San José tuvo que aceptar algo que no era suyo, vivir todo un camino de asumir alguien que exactamente suyo no era, lo tuvo que hacer suyo, lo hizo suyo a Jesús. Y pasó en la historia, después la iglesia va a recoger su figura y por eso es un grande intercesor, pero realmente fue un hombre que vivió una fe muy difícil, muy secundaria, su papel muy en silencio, eso que no nos gusta, ¿verdad? Porque aquí la sociedad que te dice, destaca. Además, si tú eres el padre de Jesús, oye, que aparezca yo en las portadas, no, estoy poniendo un poco así farandulera, ¿no? Pero San José tuvo un papel de mucho silencio, ni siquiera casi en los evangelios, solo muy poquito sabemos, pero después no se le nombra, y después ni siquiera su muerte, como tampoco la Virgen, ya sabemos por qué no, porque ellos, aunque fueron figuras al lado de Jesús, el centro de la fe es Jesús, pero San José, porque María, si nos ponemos en un plan humano, bueno, la madre del Señor está en todos lados y aparece, pero San José tuvo un papel, humanamente hablando, muy, muy secundario, pero muy grande al mismo tiempo. Y aquí cita a Benedicto, el Papa emérito, dice, San José es un poderoso intercesor, era un hombre de oración, un hombre justo. Qué bueno tener un intercesor así, echar mano de una persona así. Un hombre de oración, ser un hombre de espíritu, porque una persona de oración es una persona de espíritu, que trata de discernir y escuchar. Y justo, guiado por la palabra de Dios. Dice, su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Porque él fue capaz
de ir más allá de su ser persona, de su ser hombre, de su proyecto y de todo, para secundar un proyecto y hacerlo suyo, cuidar, acompañar y asegurar que ese proyecto de Dios saliera adelante en esa primera etapa tan frágil. María, si él la hubiese rechazado, se acabó la historia. Si San José la hubiese denunciado, que no era San José, era José, la hubiese denunciado, él la repudia, dice la palabra, es decir, él hace un acto, fijaros si le costó, secreto, discreto, porque él sabía que María debe haber estado súper desconcertado, decía, pero ¿cómo? Pero María no es una mujer mala, ella es una mujer limpia, nuestro amor es limpio, es sincero, o sea, estaría desconcertadísimo. Y antes del anuncio, o sea, de esto que él tiene en sueños y Dios le avisa, le hace comprender, esto de los sueños, aunque es una imagen que está en el Evangelio, es lo que dice el Papa Benedicto. Él era un hombre de una profunda oración, de un captar a Dios en unos hechos desconcertantes, porque Dios le dice, pero él pudo haberse, no sé, quedado en su orgullo, herido, o haber dicho, no, yo no acompaño a esta mujer, no le hago daño, pero yo no voy a seguir con ella. Pudo haber, y de hecho era la decisión que había tomado. No iba a continuar con ella, pero bueno, ya se me está yendo el tiempo, ya tenemos que, vamos a parar un segundo, que el Señor viene, que pasó y no nos detuvimos. Amén. Para cerrar, ¿no? Con San José, pero que él pasó por encima de todos esos sentimientos y fue capaz de comprender que esto era una obra de Dios. Y poner debajo de eso sus sentimientos, sus proyectos. Eso tiene tela, ¿eh? Es un buen amigo, ¿eh? Esto lo digo para todos nosotros. Este es un buen amigo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay muchas cosas que no comprendemos y son desconcertantes? Te tambalean. Te tambalean, te tumban, te tiran, te llevan y te traen. San José experimentó esto fuertemente en su vida, pero fue uno capaz de ir más allá y comprender y cambiar, que no la repudió a María. Al final la toma como esposa, asume que ese hijo es suyo y empieza todo ese peregrinar que ya sabemos que es el Belén, ¿no? Y la protege y luego se va en Egipto. O sea, vive él tantas cosas en el silencio, en el desconcierto. Decidme si no tenemos tantos desconciertos en nuestra vida. Echad mano de San José. Cuando estéis desconcertados, cuando os pasen cosas muy difíciles, hablad, dialogar, orar con él. Poneros a dialogar con él y a expresarle. Y bueno, y así pues podríamos decir de muchos santos, pero sencillamente para ir cerrando, este ejercicio es simplemente que nos hagamos conscientes de que tenemos muchos amigos en la fe y que nos preguntemos si echamos manos de ellos o simplemente un poco como que lo que se nos acusa, pues que parece que vosotros o sea, ponéis hasta estos santos incluso hasta en el lugar de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, eso yo lo veo en algunas iglesias, hay gente que no saluda al Santísimo, sino que va al santo. A ver, no es que uno no le tenga un cariño especial a un santo, pero el centro es Jesús. Eso lo tenemos que educar en nuestros amigos, en nuestros ambientes. Mira, tú puedes querer mucho a Santa Rita, al Cristo de la Salud, a esta imagen de Fray Leopoldo, que aquí hay muchos santos que veneráis y queréis con mucho cariño. Pero el centro de nuestra fe no son ellos, es Jesús. Y es como quedarte en la linternita cuando la fuente la tienes al frente. Eso hay que educarlo en nuestra fe. Pero ellos también son una luz para que la gente debiera aprender a orar con ellos y agarrarse de ellos, pero para que nos impulsen y les impulsen en su vida, precisamente con su ejemplo, no solo tocar, encender la vela, entérate de su vida. Yo me voy a enterar de San Cecilio, yo digo. Claro, o sea, entérate, si hay un santo, si hay una imagen que os da mucha devoción, procurad conocer su vida. O esa imagen de dónde vino, qué significa, a qué invita, porque te está invitando y te puede dar una fuerza, te puede dar un impulso que tú no has echado mano de eso. Y los santos están para terminar, ya sabéis que en la fe tenemos la intercesión de todos los santos, es decir, nosotros oramos, por eso cuando las personas mueren,
la liturgia, todo lo que se hace es una oración de intercesión para que esta persona llegue delante de Dios, pero ellos empiezan a ser intercesores para nosotros. Ya sabéis que creemos en la vida eterna, ¿verdad? O sea, que esta vida se acaba, pero no se acaba la vida. Entonces, ¿qué significa eso profundamente? Que ellos están viviendo ya en la plenitud a la que nosotros estamos todavía, somos la iglesia militante que vamos en camino. Entonces, echa mano, incluso de los seres queridos. Yo a mucha gente en algunas liturgias que he hecho de difuntos les digo, oye, que tenéis, aunque hay un dolor grande por perder a esa persona querida, ahora tú tienes una luz encendida en el cielo, echa mano, dile que interceda por ti en un momento de dificultad, en una decisión, en un momento de dolor o una gran alegría, en un proyecto que puede ser muy bueno, coloca esa intercesión o pide ese patrocinio, ¿verdad? Los patrocinadores, los santos son patrocinadores, ¿verdad? Como un evento tiene que tener patrocinio para que vaya adelante, los santos son patrocinadores de ese camino de fe y de vida que nosotros queramos vivir, ¿vale? Entonces, invitación, no lo hagáis tan rápido, y los del internet también es una invitación. Pensad seriamente o plantearos qué santo de esta gran nube de testigos que tenemos en la fe a ti te ayuda, le tienes cariño, le tienes devoción, o te llama la atención, o no te lo habías planteado, pero podías planteártelo. Y como invitación a lo largo de la semana, leer y conocer sobre él y tener un rato de oración, de diálogo con ese santo como intercesor. Él no es Dios, no va a sustituir la fuerza y la presencia de Dios, pero son unos buenos intercesores. Y sería bonito que en vuestro cuaderno de oración o en un lugar especial o de un modo especial, junto a Jesús, que es el centro, yo a este amigo ya tengo para llamarlo, o a varios, no tiene que ser uno solo. Mira, yo necesito para la oración, yo necesito para las dudas, yo necesito... Hay santos para todos, hay para todo. Sería muy bonito que lo hiciéramos, una invitación final, ¿no? Escoged de esa gran nube estos buenos intercesores y que no sea solo una devoción, solo un rezo, o cuando se celebra su día. Aquí se hacen muchas devociones a los santos y se tienen tradiciones preciosas y fiestas, tal. Pero es que los santos es para mucho más. Eso es muy poquito. Eso es como que tú tienes una gran comida y la tienes puesta en la mesa y te quedas así. Caramba, y aquella gran comida que te puede dar energía, pero tú la veneras, tú la lavas, tú le pones fiesta, le pones velas. Qué bonito, ¿no? Pero hombre, echa mano, pide, háblale, date cuenta de su vida y pídele intercesión. Y son poderosos intercesores. Y la más poderosa, para terminar, es la Virgen. Incluso cuando hay situaciones muy complejas, en la fe de la Iglesia, la Virgen es la poderosa intercesora. El mal le teme, el diablo huye, pues es muy fuerte, porque fue una que nos abrió un camino, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo tan gran nube de testigos, echemos mano. Esa es la invitación de este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.